Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 6 de agosto. Estamos grabando, pero obviamente estamos muy cerca de ustedes, exactamente igual, porque es este día tan especial, este día que es el día principal de lo que es la Semana Agostina. Espero que estén descansando. Yo sé que algunos están descansando hace bastante tiempo y quisieran estar trabajando, pero bueno, aquí todo se nos ha complicado. Tenemos que esperar un tiempo para ver cuándo volvemos a la normalidad. Por supuesto, un saludo a toda la gente de San Salvador que está en su fiesta patronal. Vamos a conversar hoy día con dos dirigentes jóvenes o dos candidatos a diputados jóvenes, muy jóvenes, pero además de partidos emergentes que seguramente van a dar mucho que hablar en estos próximos meses previos a las elecciones del 28 de febrero del 2021. Y los voy a presentar inmediatamente. Tengo uno en set y una en Skype, en su casa. Buenas noches, Claudia Ortiz, candidata a diputada por el partido Vamos. Gusto saludar. Gracias, Nacho. Buenas noches, un saludo a ti y al otro invitado también que nos acompaña en esta noche. Gracias por tenerme en este espacio. Bueno, también nos acompaña Eric Iván Ortiz. Los dos son Ortiz, ¿no? Los dos somos Ortiz. Gracias, Nacho, por... Gusto tenerte acá. Eric es candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo. Gracias, Nacho, por esta invitación. Agradecerles también a la teleaudiencia que nos acompaña esta noche y un saludo cordial también a la panelista que nos acompaña hoy. Ok, vamos a... Después les voy a contar un poco más sobre cada uno de ellos, que hay de su hoja de vida. Vamos a saludar a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, por aquí tengo un poco quién es cada uno de estos dos amigos, que sí, algunos, la gente que está más en política sabe perfectamente quiénes son ellos. Claudia Ortiz, la candidata a diputada por San Salvador del partido Vamos, es la directora de Asuntos Políticos de Vamos y de hace algunos días también candidata a diputada por San Salvador. Sin dudarlo, reconoce que es de oposición, pero aclara que no busca solo legislar al gobierno, sino obtener créditos electorales. A los 19 años se sumó a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo, FUNDE, donde se posicionó en el tema de la investigación, formación e incidencia política no partidaria. Claudia es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad José Simeón Cañas, ha generado ideas y proyectos innovadores en áreas como integración centroamericana, juventud, cultura democrática, transparencia y Estado de Derecho. Si he mentido en algo, después me lo dice. Claudia, si hay algo que no es real, me lo dice. Ya. Escuché lo que decía, que buscaba rédito electoral, no me quedó claro ahí. Sí, no estaba muy claro, ya lo vamos a aclarar, eso sí. En el caso de Eric Iván Ortiz, candidato a diputado por San Salvador de Nuestro Tiempo, que es un partido que va por primera vez a participar en una elección, tiene experiencia en organización juvenil, activismo LGBTI, incidencia política y cultural, emprendimiento social y gestión de proyectos. Desde 2011 ha liderado espacios y plataformas juveniles y de sociedad civil enfocadas principalmente a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI. Cuenta con estudios en economía en la CEN y con una especialización en derechos humanos por la Universidad Luis Amigó de Medellín y con formación en liderazgo social por George Mason University. Es Amigó, ¿no? Luis Amigó. Amigó, porque ya, ok. Ahí están los dos. Tampoco no había nada, digamos. No. Está bueno. Vamos okay. a seguirlo. Bueno, gusto de saludarlos ambos, digamos, y tenerlos acá y poder hablar un poco que la gente los conozca. Venimos de un fin de semana especial. El viernes pasado, gran pelea en la Asamblea Legislativa. No se logró aprobar los dineros que el gobierno quería, principalmente un préstamo de 225 millones que era otorgado por el VITA, como
por ser crédito Vita, un costo muy bajo, 2.1% a 20 años, pero obviamente, digamos, que es un préstamo más, que significa, digamos, que algún día tendremos que pagar. El gobierno quiso meter otro dinero ahí, hacer una aprobación mucho más grande de cosas, no se pudo, se terminó el viernes y no hubo nada, y cuando se pensaba, digamos, ya el presidente había dicho que estos diputados, no puedo decir las palabras, algunas son sinvergüenza, ladrones, se van de vacaciones y dejan al pueblo sin dinero, no podremos pagar esto otro. El domingo se hizo a pesar de eso, el domingo se hizo una sesión especial, una plenaria especial de la Asamblea Legislativa y se aprobó el préstamo de 225 millones de dólares. Hay otros dineros que no se han aprobado, pero este sí, que es un dinero que va a servir básicamente, bueno, tiene varios fines, ¿no? Para ajuste fiscal, porque hay un problema de ajuste fiscal fuerte en el gobierno, también va a servir para pagar la cuota que nos corresponde de Fomilenio, que es una cuota bastante importante, digamos, ¿cierto? Y tiene, ahí lo voy a leer, digamos, después un poco, a ver, espérame. Fomilenio tiene para los excombatientes 12 millones, Fomilenio son 56 millones, para el hospital de El Salvador 30 millones, para los excombatientes 12 millones, como dije, y para financiamiento para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica, 18 millones. Aunque tú estudiaste economía y Claudia también conoce, digamos, de economía, más que saber si el efecto económico, me interesaría, digamos, la reacción de ustedes a lo que está pasando en la Asamblea, ¿no? En este tira y encoge con el gobierno que se ha caracterizado bastante por la parte económica, ¿no? Dame más dinero, no me das, te voy a dar, etcétera, etcétera. Claudia, empiezo contigo. ¿Qué piensas de lo que ocurrió? Sí, Nacho, al fin de cuentas, en medio de una emergencia tan compleja como la que estamos, no podemos seguir como país en estas dinámicas de extorsión por parte del gobierno. Lamento mucho que hace un par de semanas decía el gobierno que sujetaba el financiamiento para los médicos, ¿verdad?, a que se aprobara algo en la Asamblea. Entonces, esta historia que nos cuentan día a día de que es la Asamblea la que no quiere aprobar, pero a la vez sabemos que por parte del presidente y por parte del Ejecutivo hay muy poca disposición de dar cuentas de las cantidades enormes de dinero que se están gastando. Y entendemos que en una emergencia como esta la necesidad es mucha, pero ojo, también la corrupción está siendo exageradamente escandalosa. Cada día casi que un día sí, un día no, nos despertamos con un nuevo conflicto de interés, con una nueva compra pública con los precios inflados. También nos damos cuenta de funcionarios que están permitiendo que sus parientes sean parte de los contratos. Yo creo que la rendición de cuentas viene con el cargo. La rendición de cuentas, la transparencia, no es un favor que nos van a estar haciendo los funcionarios del Ejecutivo, sino que es un deber que va a la par del deber de ejecutar los fondos y de buscar las mejores medidas para salvaguardar el bienestar de la población. Creo que la Asamblea hace bien en ponerse firme en cuanto a exigir cada vez que se van a aprobar fondos, exigir que haya más transparencia, que haya rendición de cuentas, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. ¿Cuántas veces el MAC pidió prórroga para dar informes a la Corte de Cuentas? 3 veces. Y ahora ya se están haciendo los informes por vía digital, no se está dando la información, y mientras tanto el país está en un hoyo fiscal más grande. Llevamos un endeudamiento del 90% de todo lo que produce nuestra economía, ya debemos el 90% de eso, ¿y quién lo va a pagar? ¿Y cómo vamos a poder llenar otras necesidades que tengamos como Estado? Yo creo que, en parte, los diputados, la Asamblea Legislativa, tienen que tener una actitud más abierta de saber negociar, de saber ser propositivos en los mecanismos que van a ponerle al Ejecutivo para rendir cuentas, pero no quitar el dedo del renglón. En temas de transparencia y de lucha contra la corrupción, ahí no debemos ser tolerantes. Y el Estado, el Gobierno, el Ejecutivo, por su parte, debe tener una actitud más abierta. El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Esa es nuestra postura al respecto.
me has dado, he anotado varias cosas, te has dado cuenta, y me has dado muchas cosas para preguntar. Creo que es importante, pero yo también cuestionaría en relación a si la Asamblea está haciendo exactamente bien, porque hay bastantes posiciones. Una posición es que la Asamblea lo hace todo muy mal porque no le da todo el dinero que quiere el gobierno. Hay otra posición, no darle absolutamente nada. Y otra posición, otra posición que es un poco también, diría, partida en dos, en que los que dicen que hay que darle lo que es necesario, y otros que dicen dentro de esta postura, no, mejor darle a caer en el problema de que entremos en una disputa política que nos va a ganar el presidente porque tiene más popularidad. A ver. Esa última es la peor postura. Esa es la que quiero que hablemos en fondo. Todas las palabras también para que hablemos sobre eso. Iván. Sí. Yo creo, Nacho, que justamente el tema del financiamiento frente a una crisis de salud tan grave como la del COVID, nadie está en duda que necesitamos un financiamiento robusto para poder hacerle frente a esta crisis, pues, o sea, y la verdad es que a este gobierno la Asamblea Legislativa prácticamente le ha aprobado todo lo que le ha pedido, pues, es decir, a pesar de que el gobierno ha dicho que no se tiene ni un centavo partido por mitad, ya a estas alturas van muchos, cientos de miles de centavos partidos por mitad. Y la verdad es que en los medios de comunicación, casi que de forma semanal, estamos encontrando casos de corrupción donde las licitaciones no cumplen los estándares, donde hay sobreprecios, etcétera. Este fin de semana nos tocamos con la aprobación de 250 millones para este fondo del BID. Y la pregunta es también, ¿dónde está también la Asamblea Legislativa? Porque como tú decías, Nacho, hay varias posturas en cuanto a tener una voz más fuerte de Contraloría, y es lo que no hemos encontrado. Este era un préstamo en el que tenía asignados en principio una doble asignación, es decir, habían 55 millones de dólares que estaban destinados inicialmente para el pago de planillas de pymes, que ya estaban de hecho incorporados en los bonos de 1.000 millones de dólares que el gobierno había financiado en el ejercicio anterior. Entonces, y nadie dio explicaciones de por qué se habían incluido nuevamente estos 55 millones. Ahí se hace el cambio para incluir, como decías, el tema de Fomilenio también, que es un tema importante. Y pues la verdad es que lo que nos surge la duda es también sobre el tema de la transparencia, pues porque tenemos varios préstamos que todavía hacen falta. El Ejecutivo se ha negado a rendir cuentas a la ciudadanía, porque se entiende que el Ejecutivo está también para darle explicaciones a la Asamblea, pero no, al final estamos hablando de fondos públicos que vamos a pagar todas y todos en adelante, pues, y no es cualquier cantidad no es una cantidad poca de dinero. Estamos hablando que ya llevamos en la actualidad más del 15% de aumento de la deuda pública. Entonces, esto realmente nos habla de cuentas públicas débiles con una situación fiscal grave para enfrentar lo que viene, porque yo creo que también lo grave ahorita es que estamos enfocados naturalmente en atender la pandemia del COVID, la crisis sanitaria, pero luego viene una crisis económica también después de esto. Y si el país ya tiene una restricción presupuestaria tan grave como la actual, ¿cuáles van a ser entonces las herramientas que después vamos a poder tener para reconstruir el tejido social, reconstruir la economía y reconstruir el país? Entonces, aquí también hay que decir que la actitud confrontativa del gobierno ha demostrado, por ejemplo, en pequeñas cosas uno lo puede ver. Le acababan de aprobar 250 millones en la Asamblea e inmediatamente inicia un ataque para decir la asignación presupuestaria, como que si esa fuese responsabilidad de la Asamblea Legislativa, cuando en realidad debía ser el ministro de Hacienda quien debía de incorporar y pedirle a la Asamblea Legislativa esa asignación. Entonces, vemos realmente posturas que no necesariamente responden a la gran responsabilidad que tenemos enfrente, Nacho. Vamos al corte y vamos a volver con este tema, que obviamente es tremendamente importante, es si la Asamblea Legislativa, no estamos preguntando si la Asamblea Legislativa está haciendo bien, cuánto está haciendo de bien o cuánto está haciendo por temor a tener una pérdida política, porque muchos hablan, digamos, que hoy día enfrentarse al presidente es quemarse, perder políticamente, y ya hemos visto, digamos, cosas a repasar
cuántos personajes de la política del país han ido desapareciendo después de enfrentarse con el presidente. Ya volvemos. Claudia, yo sé que tú quedaste muy interesada en el tema, en tocarlo. Te doy la palabra. Sí, Nacho, gracias. Me parece que la cantidad de fondos que se están ejecutando, y de hecho un estudio reciente demuestra que el país es uno de los que más, el de América Latina, el que más ha invertido recursos públicos en el combate a la pandemia, en comparación incluso de otros países como Chile, como Costa Rica, que han tenido manejos más complicados o más exitosos de la crisis. Me parece que el hecho de gastar fondos públicos para atender una emergencia debe hacerse con sensatez y con mucha sabiduría. Pero lo que estamos viendo realmente es que el gobierno solo ha estado interesado en contar con leyes de emergencia para abusar de los recursos públicos, contratar familiares, tener contratos que permitan hacer negocios con precios inflados. Y finalmente no estamos viendo los resultados exitosos que deberíamos tener con este nivel de fondos que se están invirtiendo. Al final, si es por temor a perder votos o no, ¿cuál debería ser la actitud de la Asamblea Legislativa? Mira, si yo fuera diputada, ¿qué haría? Realmente nos debemos a la población, no nos debemos a un interés electoral, nos debemos más bien a ser los ojos, a ser los oídos de la población en lo que respecta a los asuntos públicos, en lo que respecta a cómo se están gastando nuestros impuestos. Y eso implica, por un lado, velar porque la aprobación de los fondos en un inicio sea en el marco legal, tenga las condiciones necesarias para rendir cuentas, pero no termina ahí, ¿verdad? No termina ahí. Después pasa cómo se van ejecutando esos fondos, que esos fondos no se desvían. Mira, en el mar hay un hoyo de fondos, ¿verdad? Porque se ocupó de los recursos para salarios, se ocuparon para completar la compra de paquetes de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos también el hecho de que los funcionarios en la Asamblea Legislativa se deben a la población y no pueden poner primero la eventual popularidad o pérdida de popularidad que van a tener en unas elecciones, porque eso sería vender su mandato constitucional de velar por la legalidad a cambio de votos. Los diputados se deben a la Constitución, se deben a lo que la Constitución les manda en ese sentido. Ok, Claudia, totalmente de acuerdo. Pero hay una realidad política bastante diferente, digamos, a otros gobiernos. El gobierno tiene un parlante 1000 veces mayor que el que tiene, digamos, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. De hecho, la gente ni se entera, digamos, lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. La gente, en su mayoría, no se entera y solo, digamos, lo que le va a sonar finalmente en el oído es el tuit que lanzó el presidente, que va a ser replicado por todos los medios de comunicación y que termina siendo, digamos, una verdad absoluta para muchos. Hay una situación política difícil para la oposición en este momento que la oposición no ha sabido cómo enfrentar. Es porque la oposición tiene esqueletos en el closet, Nacho. Es porque la oposición es muy vulnerable a ser extorsionada con su pasado de corrupción. Correcto. Entonces, ya. No tenés la autoridad moral para poder hablar de corrupción porque automáticamente con un tuit del presidente se te bota el discurso. Por eso es importante, partidos que vamos emergiendo como vamos, que no contamos con ese lastre y que tenemos la libertad. No tenemos el lastre ni de estar sujetos a financiamiento de grandes capitales, por ejemplo, ni tampoco de pasado corrupto en alguna de las personas que han pertenecido al partido. Tenemos la libertad de proponer y de poner sobre la mesa cosas y que con muy poca o con mucho menos fuerza el Ejecutivo podría ponernos entre la espada y la pared con ese discurso. Y además te quiero decir que la realidad llega tarde o temprano, ¿sí? Tenemos en esta semana muertos 7 médicos y eso la gente lo ve, ¿verdad? Los contagios van en aumento. Entonces hay una cosa que el discurso, las redes sociales pueden mantener por un tiempo, pero la realidad va a alcanzarnos tarde o temprano. Ok. Tenemos que esperar entonces, si concuerda con lo que dice
Claudia, esperar que cambie la Asamblea para poder tener un equilibrio, digamos, de voces y que la gente pueda empezar a entender, porque Claudia misma dice, o sea, hay cosas que la Asamblea no ha hecho mal. Claro. Porque, o no sé si ustedes piensan que había un poco control o debe mejorarse el control, pero en general, digamos, la Asamblea ha estado relativamente bien. Claro. Pero qué mal suena cuando tiene, digamos, que cantar, ¿no? Yo creo que tiene todo que ver con la maquinaria de publicidad gubernamental, pues, ¿verdad? Entonces estamos viendo que en su mayoría, a veces más que un gobierno nacional, pareciera que nos gobierna una agencia de publicidad, ¿verdad? Entonces eso es grave realmente. Yo creo que de ahí viene también uno de los grandes problemas de los partidos tradicionales que están ejerciendo oposición ahora, porque lo cierto es que uno de los grandes problemas es que no se está presentando una nueva alternativa de país, es decir, una nueva forma de cómo hacer las cosas. Entonces, frente a este megáfono gigante, como tú lo llamabas, que tiene esta administración, hace falta una voz de sensatez, una voz también que logre concretar y construir los anhelos de la población en torno a un proyecto político que sea limpio, que esté libre de corrupción, que sea proinstitucionalidad, por ejemplo, que pueda devolverle la decencia a la función pública. Y entonces, en ausencia de ese proyecto y de esa forma de construir nuevas alternativas reales que vengan a resolver las problemáticas de la ciudadanía, el presidente encuentra en un punto débil a la oposición, porque efectivamente muchos de los dos partidos mayoritarios ahorita en la Asamblea ya han gobernado. Hay en el electorado también una percepción que es legítima, un hartazgo legítimo de la ciudadanía frente a los proyectos políticos que estas fuerzas encabezaban. Y entonces el presidente, a través de manipulación constante, se aprovecha, por un lado, de la desinformación para poder seguir manipulando a la población. Yo creo que, en definitiva, la realidad va a ser contundente y ya lo es. Tenemos datos, más de 60,000 puestos de empleo se han perdido en los últimos 3 meses de acuerdo a los datos del Seguro Social, y veíamos, por ejemplo, al ministro de Trabajo diciendo que no tenían datos. Es sorprendente realmente eso, porque entonces, ¿sobre la base de qué están construyendo la política pública si no hay datos reales? Cuando en realidad sí los tienen. Mucho se trata de ocultar la gravedad que tenemos precisamente para no enfrentarla de la forma en la que se debe. Primero, asumiendo que es un escenario de crisis y que entonces todas y todos tenemos también que responsabilizarnos, contribuir a esto, pero es muy difícil cuando tenés a una narrativa que todo es conflicto, todo es oposición, todo es negación, y eso te impide finalmente también alcanzar un acuerdo de nación, porque una de las grandes sorpresas para mí es que, Nacho, hemos invertido en esta crisis más de 10,000 millones de dólares probablemente al final del ciclo, y si recordábamos cuánto costaba el plan El Salvador Seguro antes, eran 5,000 millones en 5 años. Y se suponía que era una gran herramienta que fue consultada con múltiples sectores y demás, y había un consenso nacional que ese plan probablemente iba a resolver el gran problema de la inseguridad del país. Pero ¿qué es lo que sucede? No había la voluntad política en ese momento. Y lo triste es que este es un presidente altísimamente popular, que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, que tiene ese megáfono para poder cambiar percepciones, pero que no lo ha utilizado precisamente para generar estos acuerdos de nación que ya debería de ser la agenda pública del país. Porque, como decía, estamos frente a una crisis de salud ahorita, pero luego lo grave es la ola de la crisis económica que viene también después. Entonces, cualquier funcionario, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que poder superar la miopía intertemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el diputado, la diputada, el funcionariado del gobierno está llamado a ver más allá del corto plazo, a poder entonces proponer alternativas que en el mediano plazo nos den respuestas. Pero frente a la improvisación constante, lo único que hemos encontrado son parches, y que se van elaborando uno a uno, parche tras parche, y eso es aparentemente el plan que tiene el gobierno. Pero si nos preguntamos,
En realidad hay un plan que sea programático, que tenga un enfoque diferenciado, por ejemplo, que ataque las desigualdades, porque Nacho, una de las cosas graves que ha quedado marcadas ahorita con esta crisis es la desigualdad social, porque nos damos cuenta que aunque todas las personas hemos sido afectadas por esta pandemia, las desigualdades han mostrado que no todas enfrentamos la pandemia de la misma forma. De igual forma, claro. Ok, a ver, Claudia, tú hablaste de una corrupción exagerada y escandalosa. ¿Es objetivo decir eso al día de hoy? Nacho, es objetivo porque en primer lugar tenés poca transparencia, poca disposición de rendir cuentas, ¿verdad? Por otro lado, la acción del periodismo, especialmente el periodismo de investigación, está sacando a la luz diferentes compras públicas que hablan de mascarillas, caretas, botas, también medicamentos, donde tenemos una mezcla de conflictos de intereses, tenemos una mezcla también de sobreprecios, tráfico de influencia. Estamos hablando también de ineficiencia en las compras. ¿Cuántos millones se han comprado en hidroxicloroquina que no vamos a ocupar? El hospital El Salvador, que si bien es una infraestructura grande, con muy bonitos acabados y con un equipo muy avanzado, pero no se pensó en la sostenibilidad de un esfuerzo como este, porque tal vez tenés la infraestructura, pero un hospital no es la infraestructura. Un hospital son los médicos y la organización interna del personal que te va a permitir brindar atención de salud que se está necesitando tanto ahorita. Entonces también hay corrupción en la manera en la que las decisiones se toman atropelladamente, donde no hay una planificación real de cómo vamos atendiendo la pandemia hoy día, que es el momento de respuesta, pero también en la fase de reconstrucción, ¿verdad? Y además estamos agotando los recursos públicos en unos meses, cuando vamos a necesitar grandes recursos públicos y grandes inversiones para poder paliar la pobreza que se está generando y que va a aumentar. Okay. ¿Qué dirías tú a quienes defienden al gobierno señalando de que estas cosas siempre han sucedido, esto de darle el contrato a un pariente de un funcionario, esto de comprarle a empresas, digamos, que son fachadas, esto siempre ha sucedido, pero antes no se mostraba. Entonces ahora la gran diferencia es que hoy día existe estas instancias que terminan desnudando ese tipo de cosas. ¿Era también así antes o no? Era también así antes, por supuesto, y de hecho toda esa corrupción e impunidad que hemos tenido durante todos estos años de una democracia muy débil en nuestro país son la causa de lo que tenemos actualmente, ¿sí? Población altamente en pobreza, bajos niveles educativos, un nivel de exclusión muy grande. O sea, es producto de toda nuestra historia, por supuesto que sí, y en algún momento eso tiene que parar. Algo se ha avanzado con el acceso a información pública, algo se ha avanzado porque se ha puesto como discusión la importancia de que hayan instituciones de control independientes. No lo hemos logrado todavía y eso es una agenda importante porque el Estado de Derecho, la democracia, la transparencia es la base de la casa que debemos construir. Sin duda. Sin eso, los cimientos serían muy blandos y la casa se vendría abajo en cualquier momento. Bueno, vamos a ir al corte. Entonces, a base de lo que tú dijiste, y lo dijiste en la primera intervención, no quitar el reglón el dedo del reglón, que es el control necesario, voy a preguntarle, ¿y qué institucionalidad tenemos para eso? ¿Qué institucionalidad? ¿Tenemos una Corte de Cuentas adecuada? ¿Tenemos una Fiscalía adecuada? ¿Tenemos un Instituto de Acceso a la Información que realmente nos puede servir para todo esto? Porque la verdad, digamos, es que a veces nos sentimos que no tenemos mucho. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, si hubo corrupción en el pasado, obviamente no se puede permitir que haya ahora. O sea, ni en el pasado debimos haberla permitido, pero quizás no teníamos las herramientas. Antes era mucho más fácil hacer corrupción porque había menos control público. Ahora es más fácil detectar este tipo de corrupciones porque hay algunas cosas que están abiertas, digamos, y que hay gente que puede
buscar un sueldo determinado, una transacción, un contrato, y puede encontrarse con este tipo de irregularidades. Pero uno se pregunta, claro, a lo mejor, digamos, hay mucha gente activa, muchos sectores, los partidos políticos pueden estar activos, no tanto creo, pero algunos sí, en relación a buscar la transparencia del Estado, del funcionamiento del Estado. Pero yo hasta ahí llego, y de ahí para adelante uno dice, ¿y la institucionalidad? ¿Va a responder la institucionalidad? No sé a quién le tocaba. Yo quisiera Eric. Responderte también un poco a si la justificación es que antes se hizo así, realmente el pasado no puede servir de justificación para que en el presente se siga haciendo lo mismo. Sobre todo si ganaste la elección diciendo que lo anterior. Totalmente. Y entonces se decía que los mismos de siempre, y a los mismos de siempre son a los que vemos ahorita llegando a la Secretaría de Superintendencia, a la Superintendencia del Sistema Financiero. A los mismos de siempre vemos también entrando a partes importantes del gabinete como el Ministerio de Hacienda, pues, es decir, muchos nombres que ya han estado en el pasado y que fácil son relacionables con los mismos de siempre. Pero como decías, también es importante señalar que en la actualidad tenemos institucionalidad que debe de funcionar. Algunos de ellos que sí han funcionado en la actualidad y nos han permitido avanzar en algo es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que nos ha permitido ir destapando algunos casos. Nuestro tiempo ha sido muy proactivo a la hora de la presentación de casos para que se investiguen. El más reciente también, el relacionado al secretario privado de la presidencia, al secretario jurídico, perdón. Y esto nos lleva a una de las propuestas centrales de nuestro tiempo, y es la nuestra también gira en torno a la creación de un sistema nacional anticorrupción, que probablemente necesite también tribunales especializados. Es una propuesta también de conseguirle una independencia financiera al Instituto de Acceso a la Información Pública, porque en la actualidad también es sujeto a una extorsión o a dinamitarle el trabajo que pueda tener el instituto con recortarle fondos, pues, ¿verdad? Entonces, también necesitamos una Corte de Cuentas que sea verdaderamente una Contraloría, y para eso entonces también necesitamos una reforma a las elecciones de segundo grado en la Asamblea Legislativa, porque en la actualidad mucha de la institucionalidad que debería de estar cuidando los dineros públicos y cuidando la transparencia está cooptada por cuotas partidarias. Entonces, en la medida en la que no hagamos una reforma íntegra también a la función pública, una reforma a las elecciones de segundo grado, esto lo vamos a venir repitiendo. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se empeñe el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, producto de un despilfarro como en la actualidad estamos viendo, porque vemos cantidades exorbitantes de dinero, pero no necesariamente vemos respuestas que estén atajando estas desigualdades que están incrementándose. A mí, Nacho, me preocupa enormemente que el nuestro ha sido un país pobre históricamente y también desigual, pero esta crisis está ampliando estas brechas de desigualdades que son más dramáticas también en las poblaciones históricamente vulnerables. Entonces, estas poblaciones se enfrentan a un sistema social que les ha dejado desprotegidas, porque muchas veces hemos estado invisibilizadas históricamente, entonces no nos permiten tampoco acceder a los servicios públicos o a los programas gubernamentales que se quieren implementar. Y esto me lleva a algo ya de entrada al futuro, pues, porque cuando hablamos de la reconstrucción del país, que va a ser tan necesaria, Nacho y amigos televidentes, yo creo que no debe de quedar ningún lugar a dudas que tenemos que reconstruir un país, sí es cierto, pero este no puede ser el mismo país que veníamos de antes. Tenemos que tener un país nuevo, aprovechar, como diría algún proverbio chino, que entre las dificultades también se pueden encontrar oportunidades. Y la verdad es que esta podría ser una oportunidad para plantearnos un nuevo país, ese país que debe de ser inclusivo, que debe de ser justo, que debe de ser pacífico. Entonces, eso solo lo vamos a poder hacer, Nacho, en la medida en la que podamos coincidir también en la necesidad de cómo vamos a invertir los pocos fondos que tenemos y cómo vamos a invertirlos prioritariamente en aquellos segmentos poblacionales
que más están sufriendo esta crisis sanitaria, pero que definitivamente van a sufrir aún más la crisis económica que viene. Y entonces esa es una gran preocupación, porque luego cuando aumenten las cifras de pobreza, cuando regresemos escenas del hambre y de malnutrición como hemos visto en el pasado en el país, tampoco estamos escuchando cuál va a ser el plan para atajar esto. Claro. Pues. Entonces creo que... No, y lo que viene seguramente va a ser peor, sí, totalmente, que lo que hemos vivido hasta ahora. Y eso me lleva a la necesidad de construir estos cimientos, porque en áreas del... escuchamos muchas veces estos programas nacionales enormes y unos grandes proyectos, pero en la medida en la que no podamos tener planes que sean medibles, que sean auditables, que sean transparentes, vamos a seguir probablemente desperdiciando recursos públicos en burocracia, en corrupción y en alimentar también, hay que decirlo, el ego de muchos funcionarios, porque desafortunadamente tenemos instituciones que el día de hoy, más que preocupadas por resolver las problemáticas de la ciudadanía, están preocupadas por promover la imagen de algunos funcionarios. Correcto. Claudia, institucionalidad. Quiero recordarle a Eric también que el tiempo para hacer propuestas electorales empieza el 27 de diciembre. Y más allá de eso, el tema de un sistema nacional anticorrupción es importante. Espérate, Claudia, ¿por qué le recordaste? ¿Porque se adelantó al tiempo o no? Porque está hablando de propuestas de su partido cuando todavía no es el momento para hacer propuestas de campaña, ¿verdad? Y yo les pensaba preguntar por propuestas de partido. Bueno, está bien. Sí. Fíjate sí, y bueno, el grupo de trabajo interinstitucional anticorrupción, que está formado por el Tribunal de Ética, por el Instituto de Acceso a Información, la Fiscalía, Corte de Cuentas, es un buen inicio, es un proyecto que ha sido financiado por Estados Unidos y que ya existen algunas coordinaciones importantes en esas instituciones, apoyo a esas instituciones. Y se ha gastado muchísimos recursos de cooperación en apoyo a la integridad pública y eso es importante. Pero yo quiero ir más allá y es el tema de cómo las grandes élites en nuestro país han abonado también a que la corrupción no se pueda combatir efectivamente. Sí hay cada vez más fortalecimiento de las instituciones, un poquito más de independencia, especialmente en los equipos técnicos, ¿verdad? Pero creo que es importante abordarlo también desde el punto de vista económico. ¿Qué tipo de leyes están permitiendo que se salten las normas? ¿Qué tipo de dinámicas adentro de las instituciones están realizando si nadie las está controlando para que, por ejemplo, se den permisos ambientales sin ningún tipo de evaluación, o también para que la Fiscalía, presionada por los tiempos electorales, prefiera quedarse callada o inactiva ante tantos hechos de corrupción? ¿Cómo podemos hacer para apostarle a que los funcionarios que están en las instituciones, que tienen que controlar el poder, que tienen que cuidar nuestro dinero, no estén sujetas a esas presiones políticas, que a veces no son de partidos políticos, a veces son de grupos económicos que prefieren que la ley sea blanda para algunos sectores, pero que sí sea dura para otros, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, también hay que abordarlo desde una alternativa ideológica, desde un proyecto de país, de qué tipo de sociedad queremos construir. Vamos a abogar por un estado de bienestar, vamos a abogar por un estado liberal. ¿Qué tipo de discusiones necesitamos tener como país para imaginar juntos qué sociedad queremos construir? Eso Correcto. No lo está diciendo nadie, ¿verdad? Pero estás de acuerdo que hay que checar algunas leyes, que hay que dotar a la Asamblea, a la Corte de Cuentas. Son dos trabajos paralelos. Por un lado, ajustar aquellos vacíos legales que existen, que es importante hacerlo. Coincido que el tema de la ley de función pública es una apuesta que hay que hacer. Yo misma he estado participando cuando estaba en sociedad civil, en el grupo impulsor, y creo firmemente que es una de las apuestas de país, de esas que decimos hay que hacer grandes apuestas de país. Esa es una apuesta de país, un sistema de función pública, de empleados públicos y de talento en el Estado que sea repensado, que sea moderno. Okay. Pero por otro lado también creo que tenemos que ir más allá y pensar en los temas económicos, en las desigualdades económicas, en los grupos que están dictando cómo debe ser la política y que eso queda muy fuera de la discusión actual. Ok.
Vamos a ir al corte, no hay preguntas del público, amigo televidente, como dije al principio, este programa lo estamos grabando porque había que tener un par de días por lo menos libres, entonces cuando tenemos días libres, pregrabamos un poco antes. Vamos al corte, volvemos, voy a hablar ya, vamos a entrar ya a los partidos que cada uno representa, qué opción le ven y cuáles son las diferencias que pueden tener con lo que existe hasta hoy. Ya volvemos. Bueno, y como le adelanté el tema, hablemos de sus partidos. Vamos y Nuestro Tiempo son dos partidos nuevos. Ellos van a clasificarlos, si usted quiere saber para qué lado, aquí que hemos estado acostumbrados, para qué lado tira, para la derecha o para la izquierda. ¿Cómo se ven hoy día frente al gobierno? Son las preguntas que vamos a hacerle. ¿Y por dónde estaría la diferencia con otros partidos políticos que tenemos hasta ahora? Claudia. Vamos, Claudia. Gracias, Nacho. Vamos es un proyecto político que ya tiene 2 años de existir. Participó en elecciones presidenciales en el año 2019 y nuestra ideología pues la hemos denominado el humanismo cristiano. No inspirado en la religión, porque creemos que la religión no va a solucionar los problemas del país, ¿verdad? A veces incluso agrava muchas cosas, sino más bien los principios del cristianismo, como la verdad, la solidaridad, el bien común, es lo que inspira una acción política y una opción política especialmente orientada a los más desfavorecidos. También tenemos muy claras nuestras líneas prioritarias y de acción. Por un lado, definitivamente el tema anticorrupción es la agenda principal del partido. En segundo lugar, también el desarrollo económico, especialmente de poblaciones que pueden ser más afectadas por la pobreza, como las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, este fin de semana tuve el gusto de estar en un conversatorio con varias mujeres hablando de qué es lo que más les afecta a las mujeres en esta situación actual de pandemia y en la pospandemia, es la falta de oportunidades laborales, el acoso laboral, ¿verdad? Y también la falta de oportunidades para poder emprender y ser activas económicamente. Y además tenemos una oferta también, o tenemos una opción muy importante por los sistemas medioambientales, porque creemos que hay que defender la vida desde sus bases más fundamentales, que es el ambiente, la integridad de los ecosistemas, el tema de la ley de agua, de cómo es importante también en nuestros análisis tener una gestión integral del agua en nuestro país. Si queremos pensar en una agenda de futuro, no podemos dejar ese tema de lado, ¿verdad? Y también hacemos una opción bastante decidida por el apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas, los derechos de los trabajadores, y pues eso es lo que Vamos defiende, ¿verdad? Y pues además queremos hacerlo de manera coherente en nuestros procesos democráticos internos, ¿verdad? Y creo que en ese sentido pues el partido también ha dado el ejemplo. Bueno, a ver, pero tú hablaste de humanismo cristiano, a mí eso me suena, eso me remonta a mí hace 40 años atrás, o 50. El humanismo cristiano fue muy importante en el mundo, por eso nacieron corrientes tan importantes como el social cristianismo, que llegó a gobernar y todavía gobierna algunos países europeos en un sistema bastante, digamos, aceptado. Me recuerdo, digamos, yo leía mucho a Jacques Maritain y Léon Bloy, que eran los dos principales. ¿Ah? Ya leyó a Jacques Maritain. Bueno, ok. Pero si tú le preguntas a Rodolfo Parque, ellos dicen que son también humanismo cristiano. Yo no te puedo decir qué es el PDC, qué es Rodolfo Parker, te puedo decir qué es Vamos, ¿verdad? Nos inspiran esos principios, esa filosofía que puedes encontrar en literatura muy rica como la que tú ya mencionaste, la doctrina social de la Iglesia, especialmente en la realidad latinoamericana, una región desigual, una región violenta, una región de muchos mártires por el tema de la justicia social. Pues todo eso nos inspira, ¿verdad? Ok, una pregunta entre medio. El que sean cristianos, social cristianos, tú dices, no somos religiosos, social cristiano, pero es una inspiración mucho más amplia, filosófica. Pero eso los vuelve un poco conservadores en términos de algunos temas que seguramente, digamos, nuestro amigo Iván, Eric Iván, le parecen, digamos, ha liderado, como dijimos al principio.
Claro, podríamos decir que hay diferencias, ¿verdad? Diferencias que están sujetas al diálogo, diferencias que están sujetas a los procesos democráticos, que es uno de los principios del partido, el respeto a las diferencias, de la pluralidad de ideas en una democracia. Y pues... Pluralidad sexual. Bueno, algunos dicen que somos ultraconservadores, ¿verdad? Porque a nivel social, a nivel del consenso más amplio del partido, todavía no hay una postura clara, digamos, en temas como el matrimonio igualitario, donde la mayor parte de los miembros piensan que no es una opción ahorita enfocarnos en temas que cambien la legislación actual en materia de matrimonio, pero los que dicen que somos ultraconservadores, creo que no están viendo que acaso es ultraconservador hacer una opción por el medio ambiente, o acaso es ultraconservador hacer una opción porque, por ejemplo, se proteja a la familia no solo en ese tema que es muy formal, sino que se proteja a las mujeres con una licencia de maternidad más amplia, por ejemplo, que es algo que no se discute, protección a la lactancia materna, o por ejemplo, tener elecciones internas sumamente amplias, sumamente abiertas, transparentes, democráticas. Yo creo que más bien quienes dicen que somos ultraconservadores no están viendo eso. ¿Sabes a dónde están los ultraconservadores? Los que nos van a estar criticando por esas posturas más sociales, que los vas a poder ver en redes sociales, y que quieren ver en Vamos algo parecido a Vox de España, no lo van a encontrar, o quieren una versión más recalcitrante de Arena en Vamos, no lo van a encontrar. Hemos sido claros y vocales repetidas veces en qué cree el partido, cuáles son las prioridades y qué tipo de país queremos construir. Claudita, gracias. Tengo que darle un espacio también a este muchacho para que se... Nuestro tiempo. Creo que tú introducías antes un factor social que lo vemos en El Salvador y en el mundo, y es una visión dicotómica de las cosas. O es blanco o es negro, o es izquierda o es derecha, o es rico o es pobre, o es heterosexual o es gay, o es cristiano o es evangélico. Entonces, esa forma de ver tan dicotómicamente el mundo ha sido muy utilizado realmente en política, porque por supuesto de lo que se trata habitualmente en la política tradicional es de buscar la división para ir sectorizando. Polarizar. Claro. Esta polarización, que además, cuando es sin sentido, entonces es dañina para la democracia, para la república. En ese contexto, nuestro tiempo asume realmente el momento histórico en el que estamos. Y como hemos estado hablando en esta entrevista, Nacho, este es un momento de reconstrucción nacional, en el que tenemos que plantearnos justamente cómo vamos a enfrentar uno de los grandes desafíos que el país ha, valga la redundancia, enfrentado en los años recientes. Entonces, nuestro tiempo cree, por eso, que nuestra ideología debe de estar centrada en el ser humano, y por eso nos identificamos como centrohumanistas. Y esto, todo lo que tiene que ver es poner al centro de la función pública al ser humano, garantizarle el acceso a sus derechos, trabajar por un sistema más justo, más solidario, más empático, entonces más libre. Entonces, estas son parte de los objetivos y de los principios que tiene nuestro tiempo. Entonces, en este contexto en particular, que como hemos hablado es un contexto de reconstrucción nacional, necesitamos también, como en otros contextos históricos del país, podemos tener el más reciente, los acuerdos de paz, por ejemplo. Esto se pudo hacer en la medida en la que bloques así llamados liberales y socialdemócratas, por ejemplo, pudieron converger en una postura que pudiera poner grandes prioridades del país sobre la mesa para alcanzar esos acuerdos de nación que nos permitieran salir de ese estancamiento, de esa crisis social que teníamos antes. Y desde mi concepción creo que también ese es el momento, este es ese momento también de volver a crear estos grandes acuerdos de país. Pero te quiero decir, Nacho, que no se puede ser cualquier tipo de acuerdos, porque como te decía antes, la formación de este acuerdo nacional tiene que tener una premisa básica, y es la de no dejar a nadie atrás, porque todos los seres humanos somos importantes y porque todos nuestros derechos son urgentes e importantes. Cuando hemos priorizado en el pasado medidas económicas por encima de los derechos humanos, por ejemplo, han sido grandes, la historia de este país está contada por grandes violaciones de derechos humanos. No podemos perder la oportunidad de repetirlo. Me han dado una buena idea, se me fue el tiempo muy rápidamente y le agradezco porque ha sido muy entretenido estar con ustedes. Me han dado una buena idea hacer un día un debate, ¿no? Nuestro tiempo, cambio en nuestro tiempo. Me parece importante porque creo que
vamos nuestro tiempo, los dos partidos que puedan mostrarse, digamos, en lo que son y en sus diferencias. Creo que ustedes le van a dar a la próxima elección un toque diferente y refrescante. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Nacho. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Nacho, Eric, también por este espacio y pues deseamos buenas noches y feliz fin de semana largo también Así a es. los televidentes. Gracias a ustedes. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero mañana. Mañana trabajamos en vivo a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.